Los primeros interesados en la evolución fueron Platón y Aristóteles, que dieron las primeras ideas sobre la evolución. Asimismo, se creó el concepto llamado evolución, que se define como el proceso de cambio a largo plazo. Se modificó varias veces durante la historia. Como resultado, surgieron varias teorías y nuevos conceptos en los cuales se basaba la evolución, como es la selección natural. La evolución está dividida en diversas muestras, como lo es la anatomía comparada, donde se encuentran las estructuras análogas, homólogas y vestigiales. Otros ejemplos son las etapas embrionarias, las evidencias bioquímicas, genéticas y biogeografías, y por último, las evidencias fósiles. A lo largo de la historia, se crearon diversas teorías como la que creó Lamarck en 1744, donde afirmaba que la influencia del medio ambiente y las limitaciones de la alimentación en los animales les causaba cambios. Tiempo después, Darwin creó una teoría basada en el proceso de selección natural, causando una revolución en el pensamiento humano. Durante 5 años de circunnavegaciones en el Beagle, realizó importantes observaciones biológicas y geológicas, destacando su parada en las Islas Galápagos. Dichas islas recibieron este nombre gracias a las tortugas Galápago. Tras 20 años de estructurar su teoría, Darwin recibió una carta de Alfred Russel Wallace, en donde planteaba sus ideas, por lo que decidió publicar su obra El origen de las especies. El concepto llamado selección natural es definido como la reproducción diferencial de genotipos que resulta entre la interacción entre organismos y ambiente. Después de la teoría de Darwin, surgió la teoría sintética, la cual es la combinación de la teoría de Darwin con los principios de la genética mendeliana. Otra aportación importante fue la creada por Muto Kimura, expositor de la teoría neutralista, que explica que los genes mutantes son selectivamente neutros, es decir, no tienen ventaja o desventaja con respecto a los genes que van a sustituir. Pero los paleontólogos Niall Selruch y Stephen Gould cuestionaron la teoría neodarwinista, creando la teoría del equilibrio puntuado, que habla sobre el ritmo al que evolucionan las especies, es decir, que la mayor parte de su existencia permanecen estables. Las evidencias de la evolución se dividen en la anatomía comparada, las etapas embrionarias, bioquímicas, biogeografías y fósiles. La anatomía comparada se encarga de comparar la anatomía de los organismos, divididas en las estructuras homólogas, análogas y vestigiales. Las estructuras homólogas se obtienen al comparar organismos de diferentes especies, manifestando una semejanza. Las estructuras análogas se realizan cuando aparecen estructuras con similar apariencia, pero con anatomía diferente. Y por último, las estructuras vestigiales son órganos cuya función original se ha perdido durante la evolución. La siguiente evidencia son las etapas embrionarias. Están basadas en el estudio comparando el desarrollo embrionario de distintos animales, en donde los primeros estadios de desarrollo embrionario son muy parecidos entre sí, y conforme van creciendo se van diferenciando. En las evidencias bioquímicas aparecen en el genoma de los organismos, comparando la herencia de los progenitores. Las evidencias de biogeografías significan que en diferentes partes del planeta existen diferentes especies, gracias a la adaptación. Y por último, la evidencia fósil muestra que los organismos tienen una larga historia, en donde cambian con el curso del tiempo. Una consecuencia de la evolución es la adaptación, que se entiende como el conjunto de características morfológicas, anatómicas, fisiológicas, bioquímicas y etológicas. Las adaptaciones morfológicas en animales son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa. Las adaptaciones morfológicas en vegetales están reguladas por las condiciones de humedad y de temperatura del ambiente. Por otra parte, las adaptaciones fisiológicas se dan cuando el organismo presenta un cambio en el funcionamiento. Otro tipo de adaptación son las conductuales, que implica una modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas. Y por último,
Las conductas sociales se presentan cuando los insectos forman sociedades donde se divide el trabajo. Aparte de esta conducta, existe la conducta de cortejo, en donde el macho realiza una serie de exhibiciones para atraer a las hembras. Como producto de la evolución, se puede presentar la extinción de especies y la biodiversidad. La extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie. Por otra parte, la diversidad es una característica de los sistemas biológicos, definido como la variedad de organismos y ecosistemas. Esta diversidad se divide en diversidad genética, donde el genoma muestra una o varias codificaciones, creando una variedad en las formas de una sola especie. La evolución es un proceso que fue, es y seguirá siendo efectuado en gran cantidad de especies. Con esto pueden llegar a adaptarse, desarrollar habilidades, conductas y sobrevivir a las condiciones a su alrededor, o simplemente extinguirse, aunque cuando una especie llega a desaparecer, una similar la sustituirá. Existen varios tipos de pruebas que demuestran la existencia de predecesores extintos que no lograron adaptarse. Un ejemplo podrían ser los fósiles.